Buenos días, nos encontramos nuevamente para reavivarnos con la palabra del Señor. Hoy una nueva jornada que nuestro Señor nos regala. Vamos a nuestro trabajo, al estudio, a los quehaceres de cada día. Pongamos cada cosa en las manos del Señor. Los problemas también, las dificultades. Y pongamos también nuestro pecado y digámosle, Señor, tómalo. Quítalo de nosotros. Queremos ser personas que testifican de tu amor. Continuamos con el estudio de la segunda carta del apóstol Pedro. Y en esta, como lo mencionamos ayer, nos habla acerca del peligro de falsos maestros. Y es aquí en el capítulo número 2, donde profundiza con advertencia acerca de este peligro. Antes de nuestro estudio, le invito para que juntos empecemos en oración. Nuestro Señor y Padre Celestial, estamos agradecidos por tus cuidados y misericordia. Gracias, Señor, por tu llamado diario de atención, por tu llamado para ir a ti, Señor, y también porque tú tienes misericordia y piedad para con nosotros. Bendice a mis amigos que están orando junto a mí. Si hay alguien que está siendo, Señor, perseguido por el enemigo y que está enviando mensajeros falsos para dañar la doctrina pura de tu palabra que está en su vida, en su mente. Si hay alguien de nosotros, Señor, que está predicando algo que no tiene que ver con tu palabra, que refrenemos nuestra lengua y que huyamos de aquellos que lo hacen, Señor. Que estemos dispuestos a predicar tu palabra fiel para que aquellos que la conocen de una manera sana vayan a ti, Señor, creyendo en Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, que pronto regresará y nos entregará la corona de la vida. Vamos, Señor, a realizar este estudio y pedimos de sabiduría, entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer en la última parte del capítulo número 1, el apóstol Pedro nos decía que tenemos la palabra profética más segura, entregada por medio del Espíritu Santo a hombres de Dios que estuvieron dispuestos a hablar acerca del Señor. Pero ahora nos advierte, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. El enemigo ha incitado a hombres que en su momento conocieron la palabra, pero que luego se desviaron del camino. Y hasta el día de hoy, como lo hemos mencionado y lo menciona la Escritura ya varias veces, estos hombres tuercen la palabra, la tergiversan. Y lo más triste es que muchos creen en esta palabra y van tras de estos falsos profetas y maestros. Por eso la advertencia de la palabra del Señor, la advertencia aquí del apóstol Pedro, verso número 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados, pues este justo que habitaba entre ellos
Afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El Señor no perdonó, dice aquí el apóstol Pedro, a los ángeles que pecaron. Ellos fueron arrojados del cielo a la tierra, como nos menciona Apocalipsis número 12, y están aquí en este lugar prisioneros. También la gente de la época de Noé tuvo la oportunidad, pero solo se salvó Noé y su familia. Los de Sodoma y de Gomorra también tuvieron en medio de ellos a Lot, pero lo afligieron y al final solo salió él con parte de su familia. Y ahora nosotros también tenemos la oportunidad de predicar, de testificar. Pero para tener una buena profesión de nuestra fe necesitamos cada día tomarnos de la mano del Señor. Por eso nos dice ahora en el verso 9, el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en placeres e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y obstinados, no temen decir mal de los poderes superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Es que aquel que se ha dejado llenar de falsedad infundada por el enemigo, está su mente cauterizada, no entiende. Y cuando nos ponemos a analizar, y no lo haga, pero si usted llega en algún momento a estos grupos y empiezan a querer sacar gente de la iglesia, porque no predican para traer nueva gente a la iglesia, sino a sacar a los que están ya dentro de ella, y empiezan a aislarse en ciertos lugares. Si usted analizaría la vida de cada uno, va a darse cuenta que ellos están llenos de pecado, y mediante esta tergiversación que hacen de la palabra de Dios, quieren excusar su error y no tienen temor de hablar de los poderes superiores, dice aquí el apóstol Pedro. Versículo 12, esos hombres hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Querido hermano, oremos al Señor y estudiemos su palabra cada día para no ser seducidos por falsos maestros que solamente traen falsa doctrina, sino que seamos más bien llevados por la buena palabra, por la buena doctrina, a predicar a aquellos que están dispuestos a conocer del amor de Dios. Y sigue advirtiendo el apóstol Pedro, esos hombres son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para quienes la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hablando palabras infladas y vanas, seducen con pasiones de la carne y vicios a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos,
su último estado viene a ser peor que el primero. Es que aún aquella falsa predicación que a veces aparenta tener piedad, ser piadosa, está recubierta por envanecimiento, orgullo humano y no tiene nada que ver con la salvación que nuestro Señor nos ofrece. Y como menciona el apóstol Pedro, al igual que lo contó el Señor Jesús cuando en Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45, habla acerca de aquella casa que una vez estando limpia, que fue expulsado aquel espíritu impuro que vivía en ella, pero no fue llenada nuevamente por el Espíritu Santo. Este espíritu impuro vino con 7 peores que él. Y el postrer estado de aquella persona, porque en la casa, el templo del Espíritu Santo somos nosotros, viene a ser peor que el anterior. Es que la peor tragedia del ser humano es haber conocido al Señor y luego apartándose de la verdad, ir tras la falsedad y la injusticia. Termina el apóstol diciendo, desde el verso 21, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que con verdad dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Citando el Proverbio capítulo 26, versículo número 11. Hoy es motivo de meditación. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Durante esta época de pandemia en donde hemos navegado en YouTube, en redes sociales y hemos encontrado tanta información y sobre todo tanta falsa información, ¿será que nos hemos dejado arrastrar por estos falsos maestros? ¿Será que hay un poquito de esta falsedad en nuestra mente? ¿Que estamos creyendo en un poquito de esto? Cuidado, porque toda verdad a medias, toda verdad con un poquito de mentira, ya no es verdad, es mentira. Ahora tenemos la oportunidad de ir a la palabra del Señor y de permitir que su Espíritu Santo nos guíe, y no nos guiará a otro lugar más que a su pueblo, el remanente que Él eligió y que, como menciona la hermana Elena de White, aunque débil y defectuosa la iglesia, es como la niña de los ojos del Señor. Ay de aquel que ose en actuar mal, en atentar contra la novia que está esperando al esposo. Hay aquel que toque la niña de los ojos del Señor. Tendrá que rendir cuentas al Maestro fiel y justo en aquel día. Mucho que meditar, ¿verdad? Le invito para que juntos terminemos en oración. Nuestro Señor y Padre, gracias te damos por tus cuidados y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos amas, porque nos adviertes, pero sobre todo porque nos das tu palabra, la palabra profética más segura, no solamente para que con esa seguridad nosotros nos quedemos tranquilos, sino más bien, Señor, para que estemos dispuestos a salir, a predicar, a testificar, empezando por nuestros hogares, cambiando nuestra vida personal y de hogar, Señor. Bendice a mis amigos que están orando junto a mí, bendice sus vidas. Y si hay algo que debemos desechar de nuestra mente, alguna falsedad o conocimiento erróneo, que tu Santo Espíritu nos ayude y lo desechemos, Señor. Bendícenos, acompáñanos en esta jornada. La ponemos en tus manos de amor, sabiendo que eres un Dios justo y misericordioso. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Amén. Que el Señor le bendiga. Tenga una excelente jornada.